Imaginemos por un momento que el mundo se mueve en una dirección que muchos creen que fue escrita hace milenios. Los acontecimientos recientes, como la misión histórica encabezada por Jared Kushner, el conflicto en Gaza y las crecientes tensiones con las naciones que la Biblia menciona como adversarias de Israel, no son solo noticias pasajeras. Son parte de un rompecabezas mayor, un escenario que muchos interpretan como el cumplimiento de antiguas profecías. Y la pregunta candente es, ¿qué viene después? ¿Qué revelan realmente las Escrituras acerca de los siguientes capítulos de la historia? Mientras tanto, algo grandioso se está construyendo ante nuestros ojos. Naciones Unidas, con su discurso de cooperación y futuro compartido, presenta el Pacto para el Futuro como un paso revolucionario. Pero detrás de las hermosas palabras y de los objetivos aparentemente nobles se esconde algo mucho más profundo, la Agenda 2030, un plan global que promete transformar el mundo para finales de esta década. En 2015, casi todos los países del planeta se sumaron a este proyecto, comprometiéndose a alcanzar 17 objetivos ambiciosos, como erradicar la pobreza, luchar contra el hambre y proteger el medio ambiente. A primera vista, parece un sueño colectivo, una respuesta necesaria a los desafíos que enfrenta la humanidad. Sin embargo, hay detalles que dejan a muchos en alerta. Uno de los puntos más controvertidos es la predicción de que, para 2030, la gente ya no será propietaria de propiedades, la privacidad será cosa del pasado y, aún así, todo el mundo debería estar contento. Suena a ciencia ficción, pero no lo es. La Agenda 2030, pese a sus buenas intenciones, diseña un sistema que encaja perfectamente con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Y esto no es una coincidencia. En primer lugar, la agenda exige una identidad legal para todos, lo que allana el camino para una identidad digital global. En segundo lugar, propone una reestructuración completa del sistema financiero, reduciendo las desigualdades y allanando el camino para monedas digitales controladas centralmente. En tercer lugar, aboga por la creación de un gobierno mundial único, capaz de tomar decisiones para todas las naciones. Cuando estos tres elementos se unen, una identidad digital que sabe todo sobre usted, dinero virtual que puede ser monitoreado y bloqueado, y una autoridad central con poder absoluto, el resultado es exactamente el sistema descrito en el libro del Apocalipsis. Un mundo donde nadie pueda comprar ni vender sin el permiso de este poder central. En 2020, cuando el miedo y la incertidumbre dominaban el planeta, una expresión cobró fuerza, el gran reinicio. El mensaje era claro, el mundo estaba roto y la única solución era acelerar la Agenda 2030. La pandemia sirvió como el momento perfecto para impulsar este plan, pero la ONU, con su burocracia y lentitud, no pudo hacerlo sola. Necesitaba un aliado poderoso. Y fue entonces cuando la historia tomó un giro aún más intrigante. En 2019, la ONU firmó una asociación estratégica con el Foro Económico Mundial, la organización que reúne en Davos a las mentes más influyentes del planeta para decidir el rumbo de la economía global. Y en este escenario emerge una figura central, Klaus Schwab, el fundador del foro, un hombre poderoso y controvertido. Schwab creó un método para difundir su visión dentro de los gobiernos, un programa llamado Jóvenes Líderes Globales. Oficialmente, se trata de una iniciativa para formar futuros líderes capaces de resolver los problemas del mundo. Pero, como él mismo admitió con orgullo, el objetivo es otro, infiltrarse en las oficinas del poder. En una reveladora declaración, Schwab afirmó que la mitad, o incluso más, de los miembros de un gabinete en particular habían seguido su programa. No es una teoría de la conspiración, es un hecho. Forma líderes con sus ideas, y esas ideas son claras, la implementación de la Agenda 2030. Pero, después de todo, ¿cuál es el verdadero propósito de este ambicioso plan? ¿Y por qué parece tan alineado con lo que la Biblia predice para el fin de los tiempos? Antes de continuar, es importante dejar claro, no estamos diciendo que la ONU o el Foro Económico Mundial tengan malas intenciones. Al contrario, creen que están haciendo el bien, intentando arreglar un mundo que realmente necesita cambios. El problema está en la solución que proponen. Incluso con las mejores intenciones, están construyendo la infraestructura perfecta para que en el futuro alguien con malas intenciones tome el control total.
Y eso es exactamente sobre lo que advierten las Escrituras. La Biblia describe un tiempo en el que todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, recibirán una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Durante siglos, los cristianos se han preguntado cómo era posible algo así. Hoy la respuesta está ante nosotros. Imagine un mundo donde cada persona tiene una copia digital de sí misma, un yo virtual que contiene todos sus datos, historial médico, cuentas bancarias, viajes, compras e incluso sus publicaciones en las redes sociales. Todo ello ligado a un único número, una identidad que te acompaña como una sombra invisible. Parece sacado de una película, pero es la realidad. Un grupo de grandes corporaciones, entre ellas Microsoft, crearon ID 2020, un sistema que promete proporcionar identidad digital a miles de millones de personas que aún no la tienen. El objetivo parece noble, pero las implicaciones son aterradoras. En India, por ejemplo, 1.400 millones de personas ya viven bajo un sistema llamado Aadhaar, un número de 12 dígitos vinculado a las huellas dactilares y al reconocimiento del iris. Sin este número, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes comprar un teléfono celular y, en algunos lugares, ni siquiera puedes comprar alimentos subsidiados por el gobierno. Ahora, piense en esta identidad digital como un llavero. Contiene no solo la clave de quién eres, sino también las claves de tus permisos y pagos. Cuando estas tres llaves están en el mismo llavero, el sistema puede decidir, en tiempo real, si tienes derecho o no a gastar tu dinero. Puede otorgar o revocar sus derechos al instante. Y si crees que esto es solo teoría, piénsalo de nuevo. Los pasaportes de vacunación fueron la primera prueba importante de este concepto a escala mundial. Por primera vez en la historia, su identidad estuvo condicionada por un estatus, vacunado o no vacunado. Este estatus determinaba si se podía viajar, entrar a un restaurante o asistir a un espectáculo. Tu libertad para ir y venir dependía de un código digital. En Canadá, el experimento fue aún más lejos. Durante las protestas de los camioneros, el gobierno congeló las cuentas bancarias de los manifestantes sin previo aviso y sin juicio. Un día tuviste tu dinero, al siguiente, simplemente desapareció. Y si esto puede suceder con una cuenta bancaria, imaginemos lo que se puede hacer cuando todo el sistema financiero sea digital y centralizado. Y lo más aterrador es que este sistema ya se está instalando ante nuestros ojos, sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Cada nueva ley, cada restricción, cada solución global es un ladrillo en esta construcción invisible. No necesitan un solo decreto para hacer cumplir la marca, simplemente normalizar el control, capa por capa. Primero, el dinero digital. Luego los permisos para gastarlo. Luego vigilancia en tiempo real de cada transacción. Y, finalmente, castigo automático para quien se atreva a desobedecer. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede cuando el gobierno sabe exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y en qué lo gastas? No es solo una cuestión de privacidad, es una cuestión de poder. Si pueden congelar su cuenta por no estar de acuerdo con una política, también pueden condicionar su acceso a alimentos, medicamentos o combustible a un comportamiento aceptable. Y no nos equivoquemos, esto no es una teoría de la conspiración. Es tecnología que ya existe. En China, el sistema de crédito social ya clasifica a los ciudadanos como dignos de confianza o no dignos de confianza en función de sus acciones, y las consecuencias son reales. Los que son marcados como malos no pueden comprar billetes de avión, matricular a sus hijos en buenas escuelas o incluso conseguir un trabajo decente. Pero lo que hace que este sistema sea verdaderamente peligroso no es solo lo que puede hacer hoy, sino lo que podrá hacer mañana. Con inteligencia artificial y Big Data, todas sus decisiones pueden analizarse, predecirse y, si es necesario, bloquearse. Su historial de compras, sus búsquedas en Internet e incluso sus conversaciones privadas, todo esto alimentará los algoritmos que deciden si merece o no acceso a bienes y servicios básicos. ¿Y lo peor? Ni siquiera es necesario cometer un delito para ser castigado. Simplemente ser etiquetado como riesgo por el sistema. Ahora imaginemos este control en manos de una élite global que no rinde cuentas ante ningún electorado.
Una élite que se ve a sí misma como ilustrada, capaz de decidir qué es lo mejor para la humanidad, incluso si eso significa sacrificar libertades en nombre de la seguridad o la sostenibilidad. No necesitan un ejército para imponer su voluntad. Todo lo que se necesita es una red informática, una moneda programable y una narrativa convincente de que es por tu propio bien. Y eso es exactamente lo que se está construyendo. La Biblia describe este escenario con una precisión aterradora. En Apocalipsis 13 leemos acerca de una bestia que exige adoración e impone una marca sin la cual nadie puede comprar ni vender. Pero incluso antes de la marca, hay un sistema que prepara el terreno, una economía controlada, una sociedad monitoreada y una élite que está por encima de las naciones. No es coincidencia que las mismas personas que promueven la CBDC, los pasaportes digitales y el gobierno global también hablen de reiniciar el capitalismo, rediseñar la sociedad y gestionar a la humanidad como un rebaño. Y he aquí la pregunta que pocos se atreven a hacerse: ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente todas estas piezas encajan tan rápido? La respuesta puede estar en lo que la profecía llama el tiempo del fin. Esta no es una fecha específica, sino un periodo en el que finalmente se alinean las condiciones ideales para el dominio global. ¿Tecnología avanzada? Lo comprobamos. ¿Moneda digital centralizada? Lo comprobamos. ¿Crisis fabricadas para justificar el control? Lo comprobamos. ¿Una población distraída, dividida y dependiente? Desafortunadamente, también lo comprobamos. Pero hay esperanza, y no radica en resistir al sistema con armas o protestas, sino en reconocer que este juego ya está ganado incluso antes de comenzar. La bestia puede tener poder sobre la tierra, pero su reino no es eterno. La marca podrá ser exigida, pero quienes la rechacen tendrán algo que ningún algoritmo o gobierno podrá arrebatarles: la promesa de un Dios que no se doblega ante imperios, ni ante sistemas, ni ante bestias. La elección es sencilla, pero no fácil. Por un lado, la ilusión de seguridad que ofrece un mundo controlado. Por el otro, la verdad de que la verdadera libertad solo existe donde reina Dios. Y cuando llegue el momento, y está más cerca de lo que pensamos, la pregunta no será si estás preparado para el sistema. Será si estás preparado para lo que viene después. Porque, al final, la marca no es solo un símbolo de sumisión. Es una prueba. Y las pruebas, como muestra la historia, siempre revelan quiénes somos realmente. ¿Todo esto? Porque el juicio no será solo sobre lo que hiciste, sino sobre lo que amaste. Y cuando Babilonia caiga, no con un gemido, sino con un estrépito que sacudirá los cimientos de la tierra, solo quedará una verdad: lo que elijas adorar determinará lo que heredarás. La caída de Babilonia no será un acontecimiento aislado. Será el colapso de un imperio construido sobre arenas movedizas, un sistema que prometía prosperidad sin Dios, libertad sin verdad, poder sin responsabilidad. Y cuando las llamas consuman sus torres de oro y sus templos de vanidad, quienes pongan su fe en ella descubrirán, demasiado tarde, que no hay refugio entre los escombros. La Biblia no deja lugar a dudas: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en refugio de todo espíritu inmundo. ¿Y qué sucede cuando un imperio espiritual colapsa? Quienes confiaron en él se ven arrastrados. No hay neutralidad. No hay término medio. O estás con el Cordero o estás con la bestia. O llevas la marca del cielo o la marca del infierno. Pero aquí está la paradoja que pocos entienden: la caída de Babilonia no será solo un acto de juicio. También será un acto de misericordia. Porque, en medio del caos, Dios ofrecerá una última oportunidad: no escapar del sufrimiento, sino encontrarle significado. Cuando las naciones lloren y los reyes de la tierra se escondan, cuando el comercio cese y las ciudades guarden silencio, una voz resonará más fuerte que la desesperación: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Es un llamado a escapar. No desde un lugar, sino desde una mentalidad. No de una ciudad, sino de un sistema que corrompió el corazón humano. ¿Y los que escuchan? Aquellos que, incluso ante el hambre, la persecución y la muerte, optan por abandonar los ídolos de Babilonia. No se salvarán de la tribulación, pero serán preservados a través de ella.
Porque Dios no promete librar a sus hijos del fuego, Él promete estar con ellos en el fuego. Y cuando las llamas se apaguen, cuando se silencie el último aliento de la bestia, se levantarán, no como víctimas, sino como vencedores. Venceron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, no amaron su propia vida, ni siquiera ante la muerte. Pero no nos equivoquemos, esta victoria no se logrará con armas o estrategias humanas. Será conquistada con algo mucho más poderoso y mucho más frágil que cualquier ejército, la lealtad. La fidelidad de quien se niega a inclinarse, incluso cuando todos a su alrededor se postran. La fidelidad de quienes eligen el hambre en lugar de la traición, la prisión en lugar de la apostasía, la muerte en lugar de la negación. Porque, al final, lo que está en juego no es solo la supervivencia. Es la eternidad. Y la eternidad no se puede negociar. La pregunta que resonará en los últimos días no será cómo escaparás, sino qué harás cuando no haya escapatoria. Porque cuando el anticristo exija adoración, cuando la marca se imponga como ley, cuando el mundo entero se arrodille ante la bestia, solo entonces se revelará la verdadera naturaleza de cada corazón. Algunos se rendirán pensando que están salvando sus vidas. Otros se resistirán, sabiendo que los están perdiendo. Y en el momento en que suene la última trompeta, cuando los cielos se abran y el Hijo del Hombre aparezca en las nubes con poder y gran gloria, solo entonces la división será definitiva. Hasta entonces, sin embargo, la elección es tuya. Cada día, con cada decisión, estás escribiendo el último capítulo de tu historia. Y cuando se cierren las páginas, no habrá revisión. No habrá arrepentimiento tardío. Solo habrá lo que tú elijas, no en palabras, sino en acciones. No en intenciones, sino en lealtad. Así que pregúntate, ¿cuándo el mundo te exige que elijas entre la marca y el martirio, entre la conveniencia y la convicción, entre la supervivencia y la santidad, qué harás? Porque, al final, no serán tus circunstancias las que te definan. Será tu respuesta para ellos. Y esa respuesta, amigo mío, ya se está escribiendo. Dame la bienvenida. Y preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y la respuesta será implacable, lo que no hicisteis por uno de estos pequeños, por mí no lo hicisteis. No hay excusas. No hay lugar para la negociación. El juicio no se basa en buenas intenciones, sino en actos concretos. No se trata de haber creído en secreto, sino de haber actuado en público. No se trata de haber guardado la fe en el corazón, sino de haberla demostrado con las manos. Porque, al final, el amor que no se traduce en acción es solo un sentimiento vacío, y Dios no juzga los sentimientos. Él juzga vidas. Los de la derecha escucharán las palabras que todo creyente anhela: venid, benditos de mi Padre. Reciban como herencia el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y entrarán en la gloria, no como invitados, sino como niños. Pero los de la izquierda escucharán la frase que resonará por toda la eternidad: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y no habrá apelación. No habrá misericordia tardía. Solo el peso de una elección que ya se ha hecho. Y aquí está la verdad que muchos prefieren ignorar: este juicio no es una amenaza lejana, sino un espejo. Cada decisión que tomas hoy, cada moneda que conservas por miedo, cada palabra reconfortante que omites por conveniencia, cada riesgo que evitas por seguridad, se registra. No en el cielo, sino en tu propia alma. Porque cuando el rey se siente en el trono, no necesitará pruebas. Ya lo habrá visto todo. Entonces pregúntese ahora, si el juicio se celebrara hoy, ¿de qué lado estaría usted? No respondas con palabras. Responde con tu vida. Porque al final no serán tus creencias las que te salven. Será lo que hiciste con ellos. Y el momento de elegir no es mañana. Y ahora. Fieles hasta el final, incluso cuando la tentación se presenta sin máscara, sin excusas, sin sombra de duda. Porque la verdad es esta: el corazón humano no solo se corrompe por el sufrimiento, sino también por la abundancia. E incluso en el paraíso, donde se satisface cada necesidad, se cura cada dolor, se satisface cada deseo, aún así, la rebelión puede brotar como una mala hierba entre las flores más perfectas.
Han tenido 1000 años para aprender. 1000 años para ver, con nuestros propios ojos, lo que significa vivir bajo el gobierno de Cristo. Vieron la justicia fluir como un río, la misericordia desbordarse como un océano, la paz reinar como un sol eterno. Vieron los frutos de la obediencia, ciudades reconstruidas, tierras fértiles, niños creciendo sin miedo, ancianos muriendo en paz. Vieron al mismo Jesús gobernar con amor, pero también con firmeza, porque el verdadero amor no es débil, no es indulgente, no cierra los ojos ante el mal. Y, sin embargo, cuando Satanás les susurra al oído, eligen creer la mentira. ¿Por qué? Porque la libertad no es solo ausencia de cadenas. Es la capacidad de decir no, incluso cuando todo a tu alrededor grita que sí. Es el coraje de rechazar la ilusión de que podemos ser dioses, que merecemos algo mejor, que la autoridad de Cristo es una carga, no una bendición. Han tenido 1000 años para entender esto. Y fracasaron. ¿Pero los que resistieron? Esto demostró algo más profundo que la fe. Demuestran lealtad. No una lealtad nacida del miedo, ni de la conveniencia, ni de la recompensa, sino una lealtad forjada en el fuego de la elección diaria, incluso cuando nadie estaba mirando. Incluso cuando el mundo que nos rodeaba parecía demasiado perfecto para necesitar a Dios. Eligieron porque eligieron. Y esa elección los marcó para siempre. Por eso, cuando desciende fuego del cielo y consume a los rebeldes, no es solo un acto de juicio. Es un acto de misericordia. Porque lo que queda no es destrucción, sino purificación. Lo que queda es un pueblo que, aunque vivió en el Edén restaurado, eligió al Creador por encima de la creación. Un pueblo que, a pesar de tenerlo todo, aún entendió que Él es el único que basta. Y entonces, finalmente, llega el momento que toda la historia estaba esperando. El gran trono blanco se levanta, ya no como símbolo de juicio, sino como sello de la victoria definitiva. Todos los que alguna vez han vivido, desde Adán hasta la última persona nacida en el milenio, están allí, ya no como acusados, sino como testigos. Porque ahora ya no hay tiempo para elegir. Ya no hay lugar para arrepentimientos tardíos. Lo que se escribió, se escribió. Lo que se vivió, se vivió. Y ante este trono se revelan las obras de cada uno, no para determinar la salvación, que ya estaba garantizada por la sangre de Cristo, sino para revelar el peso eterno de lo hecho con el don de la vida. Las máscaras caen. Las excusas se disuelven. Los motivos más ocultos del corazón quedan expuestos a la pura luz de la verdad. Y luego, en un instante que dura una eternidad, cada uno recibe lo que le corresponde. No hay sorpresas para quienes han vivido con integridad. No hay vergüenza para quienes amaron sinceramente. Pero aquellos que guardaron rencores, que desperdiciaron oportunidades, que cambiaron lo eterno por lo temporal, verán, con dolorosa claridad, lo que pudo haber sido. Y comprenderán, demasiado tarde, que el cielo no es solo un lugar, sino un estado del alma. Que la recompensa no es solo una corona, sino la alegría de haber vivido según lo que se creía. Y entonces, cuando todo se revela, cuando cada lágrima ha sido enjugada, cuando cada herida ha sido curada, sucede algo extraordinario. El universo mismo se dobla. Los cielos se abren. Y todos los que reinaron con Cristo, todos los que lucharon, todos los que perseveraron, se postraron. Y en un gesto de suprema adoración, depositan sus coronas, sus títulos, sus honores, a los pies del trono. Porque al final no importa lo alto que hayamos subido. No importa cuán grande haya sido nuestra autoridad. Lo que importa es que Él es el Rey. Y que toda gloria, todo poder, todo honor le pertenece solo a Él, ahora y por siempre. El mismo destino que aguarda a los malvados. Pero hay algo aún más profundo en esta frase. Estos seres, que alguna vez fueron criaturas de luz, ahora son arrojados al abismo de oscuridad que ellos mismos ayudaron a forjar. No cayeron por ignorancia. No fueron engañados como el hombre en el Edén. Vieron el rostro de Dios, conocieron su majestad y, sin embargo, eligieron el orgullo. Eligieron la rebelión. Y ahora, ante el tribunal eterno, no hay excusas, ni apelaciones, ni misericordia que invocar.
El mismo Satanás, el príncipe de la mentira, el acusador de los hermanos, es arrastrado a la misma suerte. Aquel que durante milenios engañó a las naciones, que se disfrazó de ángel de luz, que prometió poder y gloria a quienes lo seguían, ahora está reducido a la nada. Tu reino de ilusiones se desvanece como el humo. Sus mentiras, que durante tanto tiempo han cegado los corazones de los hombres, quedan expuestas en toda su vileza. Y cuando el último de los ángeles caídos es arrojado al lago de fuego, sucede algo extraordinario: el mal, en su totalidad, es erradicado. No hay más sombras, no más tentaciones, no más voces susurrando en la oscuridad. El universo finalmente es libre. Pero esta no es solo una historia de justicia. También es una historia de redención. Porque mientras los rebeldes son arrojados al abismo, los redimidos contemplan asombrados el descenso de la Nueva Jerusalén. Una ciudad que no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Una ciudad donde no hay templo, porque Dios mismo es su templo. Donde no hay noche, porque el Cordero es su luz. Donde no hay dolor, ni luto, ni muerte, porque las cosas primeras han pasado. Y luego, algo aún más sublime, Dios habita con los hombres. Ya no a través de símbolos, ya no a través de velos o sacrificios, sino cara a cara. Él enjuga cada lágrima de sus ojos. Elimina todo recuerdo del sufrimiento pasado. Y declara, con una voz que resuena a través de los siglos: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No es un nuevo comienzo. No es una simple restauración. Es una creación enteramente nueva, donde lo imperfecto fue consumido por el fuego de la santidad y lo bueno fue elevado a la perfección. Donde cada lágrima derramada, cada lucha enfrentada, cada momento de fe en la oscuridad encuentra su significado eterno. Donde quienes han sido fieles, hasta en las cosas más pequeñas, reciben una recompensa que sobrepasa toda imaginación. Y así, el gran drama de la historia llega a su clímax. Lo que empezó con un jardín ahora termina en una ciudad. Lo que se perdió por la desobediencia se recupera por la gracia. Y lo que parecía un final resulta ser el verdadero comienzo. Porque, al final, no hay derrota para quienes están en Cristo. Solo hay victoria. Solo hay gloria. Solo existe Él, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. El Rey de Reyes. El Señor de Señores. Y su reino no tendrá fin. Este es el momento en que la historia se despliega ante nuestros ojos, no como un simple relato del pasado, sino como un espejo que refleja el presente y un faro que ilumina el futuro. Porque el juicio de Dios no es una amenaza lejana, sino una realidad viva y palpitante que resuena a través de los siglos con la misma urgencia que cuando se escribieron las palabras por primera vez. Cada iglesia, cada generación, cada corazón es llamado a rendir cuentas, no ante un tribunal frío e impersonal, sino ante el mismo Cristo, que camina entre los candeleros, examinando, advirtiendo, pero también prometiendo recompensas que sobrepasan toda imaginación. Imagínese por un momento, ¿qué pasa cuando una iglesia pierde su llama? No se trata de un colapso repentino, sino de un declive sutil, casi imperceptible. Primero, la pasión se desvanece. Entonces la doctrina se distorsiona. Al final, lo que alguna vez fue un rayo de esperanza se convierte en una sombra más en el mundo. Las ruinas de Efeso y Sardis no son solo piedras olvidadas por el tiempo, son testigos silenciosos de una verdad eterna: Dios no comparte su trono con la mediocridad. No tolera un corazón dividido. Y cuando una iglesia deja de ser sal y luz, Él la quita, no por crueldad, sino por justicia, para que su nombre no sea profanado y su pueblo no sea engañado. Pero he aquí la buena noticia: el juicio no es solo una sentencia, es una invitación. Un llamado al arrepentimiento, a la restauración, a volver al primer amor. Porque para aquellos que escuchan la voz del Espíritu y responden con fe, las promesas son gloriosas. No son meras palabras de consuelo, sino garantías divinas: el árbol de la vida, la corona de la victoria, el nombre grabado en el libro de la eternidad. Y más que eso, la promesa de reinar con Cristo, de compartir su trono, de ser coherederos de un reino que nunca será sacudido.
Ahora piensa en esto, si el juicio ya está en marcha, si las advertencias ya han sido dadas, si las consecuencias ya han sido reveladas, ¿qué harás con esta verdad? Ignorarlo sería como cerrar los ojos ante un fuego que consume todo a nuestro alrededor. Pero acogerla es como abrir las ventanas de una casa a oscuras y dejar que la luz invada cada rincón. Porque el mismo Dios que juzga es el Dios que salva. El mismo Cristo que advierte es el Cristo que redime. Y el mismo Espíritu que convence es el Espíritu que nos permite vencer. Y cuando lleguen los últimos días, y vendrán, cuando suenen las trompetas y se abran los sellos, cuando el cielo se enrolle como un pergamino y la tierra tiemble ante la ira del Cordero, una cosa será segura: aquellos que han pasado por el juicio de las iglesias no serán tomados por sorpresa. Ya habrán sido probados, purificados, fortalecidos. Ya habrán aprendido a caminar en la luz, a soportar la tribulación, a perseverar hasta el fin. Porque el fin no es el fin, es solo el comienzo de una eternidad en la presencia de aquel que es digno de todo honor, gloria y poder. Así que no esperes. No lo pospongas. El momento es ahora. El llamado es urgente. Y la elección es tuya: permanecer en la oscuridad o correr hacia la luz. Porque cuando las trompetas suenen y sonarán, cada nota traerá consigo un juicio, una advertencia, una última oportunidad. Aguas que se vuelven amargas, el sol que se oscurece, estrellas que caen como higos maduros, cada señal es un grito de Dios para que el mundo despierte antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Estarás preparado? Haga clic ahora. Descubre lo que anuncia cada trompeta. Vea usted mismo lo que viene a continuación y, lo que es más importante, lo que puede hacer hoy para evitar que lo tomen por sorpresa. Porque la historia no espera a nadie. Pero gracia, sí. Y está a tu alcance. Simplemente extiende tu mano.